Good morning, this beautiful Sunday morning. Buenos días en este domingo tan hermoso. Good morning. The Lord has given us a message for the church this morning. El Señor nos ha dado un mensaje para la iglesia en esta mañana. And I want to start by telling you a story. Quiero empezar contando una pequeña historia. Well, it's kind of about myself. Tiene que ver un poquito conmigo. I remember when I was in college. Me acuerdo cuando estaba en la universidad. And I had a few jobs. Tenía un par de trabajos. Tenía un par de trabajos. And I worked at like the mail room. Trabajaba ahí en el correo. Y trabajaba también cleaning a building. Trabajaba también limpiando un edificio. And one job I remember I had, y un trabajito que me acuerdo tener. Remember that when you're in college you work a few hours on this job and a few other hours on this other job. Cuando no estaba en la universidad pues trabajaba unas horas aquí y otras horas acá. And I had this job that was mainly on Friday nights and on Saturday nights. Y tenía este trabajo que era los viernes en la noche y los sábados en la noche. And it was with a catering service. Y era con una compañía de catering o de banquetes. And I want you to look at the bulletin. Quiero que busque ahí el boletín. And you know, I was only, 19 years old. Tenía nada más que como 19 años. And things sometimes get complicated y algunas cosas a veces se ponían un poquito complicadas. And some of these caterings and banquets were formal. Y algunos de estos banquetes y algunos de estos eventos eran formales. Can you see the picture in the front of your bulletin? ¿Puede ver ahí el retrato que está al frente de su boletín? Well, I want you to know, yo quiero que usted sepa, that every time I had to set a table up, quiero que usted sepa que cada vez que tenía que hacer una mesa, setear una mesa, me daba una ansiedad increíble. Mire lo que pasa ahí. Look at what is happening. How many pieces do you see in the picture? ¿Cuántas piezas ve ahí en la fotografía? Hay 2 o 3, ¿ah? How many of you set the formal table at your house for dinner every night? ¿Cuántos de ustedes ponen la mesa así, de formal, en su casa para cenar? To have dinner. Well, it gets a little complicated, and I think when you look at this picture, yo creo que cuando miras esta ilustración, life gets a little complicated. A veces la vida se pone un poquito complicada. So where do I put the salad fork? ¿Dónde pongo el tenedor de la ensalada? Where do I put the dinner fork? ¿Y dónde pongo el tenedor de la cena? And where do I put which kind of knife? And the butter knife and the bread plate and the cup for water and even wine and the spoon for dessert. Sometimes life can be like that. A veces la vida puede ser así. ¿Y qué hago con esto en mi vida? What do I do with that? Then you fill in the blank. Y llenas de blanco in my life. What do I do with my problems? ¿Qué hago con mis problemas? Today is what do I do with my anxiety? Hoy, ¿qué hago yo con mi ansiedad? So I want you to go to Matthew chapter 6 verses 25 to 34. Quiero que vaya ahí conmigo a Mateo 6, 25 al 34. Matthew 6, 25 to 34. As I begin to read, I want you to reflect. Mientras ahora empiece yo a leer, yo quiero que usted empiece a reflexionar. What causes me anxiety? ¿Qué me causa mi ansiedad?
the need of a job, la necesidad de un trabajo, financial instability, inestabilidad financiera, broken relationships, alguna relación rota. What causes anxiety? Let's see what Jesus has to say. Vamos a ver lo que Jesús tiene que decir. Mateo 6, 25 al 34, Matthew 6, 25 to 34. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they are? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon, and in all his glory, was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the fields, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, all you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. 34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day in its own troubles. Mateo 6, 25 al 34. Por lo tanto les digo, no anden preocupados pensando qué van a comer o qué van a beber para poder vivir, o con qué ropa van a cubrir su cuerpo. Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el cielo, no siembran ni cosechan, ni guardan en almacenes, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Pues ustedes valen mucho más que esas aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparse a causa de la ropa? Aprendan de los lirios del campo y fíjense en cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y sin embargo les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada y tirada al horno, no habrá mucho más por ustedes. Qué débil es la fe que ustedes tienen. Así que pues, no se atormenten diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Esas son las cosas que preocupan a los paganos. Pero el Padre Celestial ya sabe que las necesitan. Número 33. Ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios le dará además todas esas cosas. No se inquieten pues por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.
When we look at today's passage, cuando vemos al pasaje de hoy, we see that Jesus Christ understands quite well. Podemos ver que Jesucristo entiende bastante bien the things we worry about, de aquellas cosas de las que nosotros nos preocupamos. Many of us worry about a roof over our heads. Muchos nos preocupamos de un techo sobre nuestra cabeza. We worry about what we're going to eat. Nos preocupa lo que vamos a comer. But Jesus, in His Word, is saying, hey, I know, mira, yo sé, I know what you need. Sé lo que necesitas. And one of the things that we see in the passage, una de las cosas que vemos en este pasaje, is that He is telling you how much value you have for Him. En el pasaje el Señor nos empieza a revelar de cuál es el valor que nosotros tenemos con Él. And that you have value, y que usted tiene valor. It does not matter who you are, no importa quién eres, you are of value. No importa quién eres, tú tienes valor. Eres de valor. There are things that us as humans, hay cosas nosotros como humanos, we worry, nos preocupamos. There are things that affect us, hay cosas que nos afectan. Maybe our self-esteem, a lo mejor nuestra autoestima. But already right here, ya aquí mismo, Jesus is revealing to us, you are of value, tú eres de valor. He's saying you don't have to be a beautiful palm tree for me to give you what you need. No tienes que ser, ya el Señor dice, no tienes que ser una hermosa palmera para darte lo que necesitas. You know what you need to be? ¿Sabe lo que usted tiene que ser? You have to be you. Usted tiene que ser usted. You have to be His creation. Usted tiene que ser su creación. Maybe I could ask, a lo mejor le puedo preguntar, do you believe you are God's creation? ¿Cree usted que usted es la creación de Dios? Because if you believe, porque si usted cree that you are God's creation, que usted es la creación de Dios, I want to tell you today that you can rest. Si usted cree que usted es la creación de Dios, yo quiero decirle a usted que usted puede descansar. You can rest in the fact that God knows what you need. Usted puede descansar en el hecho de que Dios conoce lo que usted necesita. But because we have human emotions, pero porque tenemos emociones humanas, we go through the emotion of anxiety. Vamos o experimentamos la emoción de ansiedad. There are other places in which we have anxiety. Hay otros lugares donde nos da ansiedad. Maybe you go to a job interview. A lo mejor usted va a una entrevista de trabajo and you are like shaking like leaf y usted está ahí temblando como una hoja. You're anxious. You don't know what's going to happen. Usted está ansioso. Usted no sabe lo que va a pasar. You're afraid of what you're going to say. Tiene miedo de lo que va a decir. And maybe Jesus doesn't talk to us about job interviews. A lo mejor el Señor no nos habla sobre ir a una entrevista de trabajo. But He knows what it feels to be anxious. Pero Él sabe lo que es sentirse ansioso. We have to believe that He knows what we need. Tenemos que creer que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Verse 27, el verso 27. Sometimes we worry and worry and worry. A veces nos preocupamos, and we spend hours without sleep. Y pasamos horas y horas sin dormir. Because we're worried about X or Y, Z. Estamos preocupados por X, Y, Z. Y usted tiene ahí el blanco, fill in the blank.
I've had some of those nights in my time. He tenido algunas de esas noches en mi vida. Verse 27. And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Verso 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadirle una sola hora a su vida? What is Jesus Christ trying to tell us here? ¿Qué es lo que Jesucristo nos está tratando de decir? It may be normal to feel anxiety. Puede ser normal sentir ansiedad. But at some point you have to let it go, pero en algún punto la tiene que dejar ir. Anxiety itself, la ansiedad misma, it's something that's happening inside. Es algo que está ocurriendo adentro. That it doesn't change the outward circumstances. Que no cambia las circunstancias externas. How many of us by worrying change our own circumstances? ¿Cuántos de nosotros por estarnos preocupando cambiamos realmente las circunstancias? We make things go faster, o hacemos las cosas ir más rápido. Our problems sometimes take a little while to get all worked out. A veces nuestros problemas se tardan un poquito en resolverse. The important thing is to stay faithful. Lo más importante es estar fieles. We need to trust. Necesitamos confiar. We need to be courageous. Necesitamos ser valientes in allowing God to work His miracles in our lives. Tenemos que ser valientes en permitirle a Dios trabajar sus milagros en nosotros. I know that food and shelter are valid concerns in our lives. Yo sé que la comida y el techo en nuestra casa para nosotros son preocupaciones válidas. God knows we need them. Dios sabe que las necesitamos. But He still does not want you to be anxious about them. Pero Dios todavía no quiere que estés ansioso sobre esas cosas. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Filipenses 4, 6 y 7. Nada debe angustiarlos, al contrario, en cualquier situación presenten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que sobreborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Even the Apostle Paul acknowledged that we sometimes have moments of anxiety. Hasta el apóstol Pablo reconoció que sufríamos de algunos momentos de ansiedad. But there is an advice here. Hay un consejo aquí. What is he telling us? ¿Qué es lo que él nos dice? Take everything to the Lord in prayer. Llévale todo a Dios en oración. In supplication. Suplicando. But there's something in there. Hay algo ahí. How are we going to take our worries to the Lord? ¿Cómo le vamos a llevar nuestras preocupaciones al Señor? You're going to take your worry to the Lord with thanksgiving. Le vas a llevar al Señor tu preocupación
en agradecimiento, con agradecimiento. This is one of the hardest things for us because it has to do with building trust. Esto es una de las cosas más difíciles para muchos de nosotros porque tiene que ver con construir confianza. Jesus wants us to trust in Him. Jesús quiere que confiemos en Él. That He knows, que Él sabe. Jesus Christ Himself, right there in Matthew 6, ahí mismo Jesucristo, en Mateo 6, He say, my Father knows all. Dice, mi Padre lo conoce todo. We pray to the Father, y oramos al Padre. And though He knows all, y aunque Él lo conoce todo, He still expects us to tell Him. Todavía espera de nosotros que le digamos, Papá Dios, es que necesito resolver este asunto en mi trabajo. Dios, God, I need to resolve, fix this at my work. God, I need to find a job. Dios, tengo que encontrar un trabajo. Trust in Him. Confía en Él. Take it to Him. Llévaselo a Él. Because God knows that we need food and shelter and clothes. Como ya Dios sabe que necesitamos un techo, comida y ropa. All those other worries, todas esas otras preocupaciones, He's asking us to take it to Him. Él nos pide que se las llevemos a Él with thankful hearts, con corazones agradecidos. Because while God is working on your miracle, porque mientras Dios está trabajando en tu milagro, you still have blessing. Usted todavía tiene bendición, and you should be here blessing and praising God because of the blessing. Que aunque, ¿verdad?, tenemos esa preocupación y esperamos en el milagro del Señor a través de nuestra situación, todavía el Señor espera que vengamos a donde Él con un corazón agradecido por las muchas bendiciones que realmente experimentamos de día a día en medio de circunstancias, en medio de malas y buenas circunstancias. In the midst of good and bad circumstances, God is there. God is there. God is there. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí. And that is what Jesus is saying. Y eso es lo que Jesús está diciendo. He says in verse 33, dice en el verso 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Buscar primero de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sometimes because we think we have no value, a veces porque pensamos que no tenemos ningún valor, or we think God doesn't love me enough, o Dios no me ama lo suficiente, or this world is just so unjust, o este mundo es tan injusto. But God is saying, trust in me, confía en mí. I know what you need, yo sé lo que necesitas. But in verse 33 He says, en el verso 33 dice, seek me first, búscame a mí primero. Are you seeking God first in your life? ¿Estás buscando a Dios primero en tu vida? Let's talk about anxiety for a second. Vamos a hablar de ansiedad un momento. Because, we're still suffering. A veces todavía estamos sufriendo. When you feel anxious, how do you manage? Cuando usted está ansioso, ¿cómo usted lo maneja? Well, some folks, algunos, give us some advice. Algunos nos dan unos consejitos. Well, let's go exercise. Vamos a hacer ejercicio. Or eat well. Coma bien.
so that you can go get up early, para que se pueda levantar temprano. Mire, gente, folks, slow down. Slow down. Mire, baje la velocidad. Baje la velocidad. You don't want to feel so anxious. No se quiere sentir tan ansioso. Baje la velocidad. Slow down. Slow it down. Pega freno. Pega freno. You need to tell somebody no. Tell them no. Si le tiene que decir a alguien no, dígale que no. Sometimes I am más guilty of that because I'm so busy. Estoy muy ocupada. And then I get all anxious because I gotta, keep with a big agenda. Y después me pongo ansiosa porque tengo una agenda ahí bien chévere. Take a day of rest. Tome un día de descanso. Did I say exercise? Le dije que hicieran ejercicio. Go for a walk. Váyase a caminar. Maybe you can't go somewhere, far. A lo mejor no se puede ir a algún sitio lejos, pero right there in your neighborhood, ahí mismo en su comunidad. Take a walk. Váyase a caminar. Relax. Distract yourself. Some mentors tell us to journal. Algunos de los mentores nos dicen, escriba ahí. Write down your worries. Escriba sus preocupaciones. Leave them on the piece of paper. Déjelo ahí en el pedazo de papel. Tell God, I wrote it down. Now I expect you to work on my problem. Y dígale, Señor, ya lo escribí en el papel. Ahora espero que trabajes en mi problema. Trust in Him. Confía en Él. Breathe. Mire, respire. Vamos a practicarlo. Let's practice it. Llénese de así los pulmones de aire. Wow. Feels good. Se siente bien. Oxygenate the body. Oxigena el cuerpo. But there are times when you have to face your fears. If you are suffering from anxiety, you have to face your fear. Si usted está sufriendo de ansiedad, tiene que enfrentar aquello que le da terror, miedo. You have to be brave. Tiene que ser valiente. You have to be courageous. Tiene que ser valiente. If you suffer from anxiety throughout the day, si sufre de ansiedad a través del día, break your day in parts. Organice su día en partes. Whatever thing cannot be done today, leave it for tomorrow. Lo que no se pudo hacer hoy, lo deja para mañana. And then take on another task y haga otra tarea. But God knows the human emotion of anxiety. Dios conoce bien la emoción humana o el sentimiento humano de ansiedad. But as much as we can be anxious about something, y tanto que pudiéramos estar ansiosos por algo, it doesn't change a thing, no cambia nada. In fact, de hecho, it should only move you to trust more in God. Solamente te debe de mover a confiar más en Dios. This is worrying me. This is a red flag. Esto me está preocupando. Esto es una bandera roja. God, I need more of you. Dios, necesito más de ti. God, I need to trust in you. Dios, necesito confiar en ti. Question I could ask you, una pregunta que te puedo hacer. Where is God in the midst of your circumstances? ¿Dónde está Dios en medio de tus circunstancias? Because I can admit, yo puedo admitir that our circumstances are the cause of our anxieties. Nuestras circunstancias es la causa de nuestras ansiedades. So where is God? ¿Dónde está Dios? Verse 33, verso 33. Seek me first. Búscame a mí primero.
Many of you have resources. Muchos de ustedes tienen recursos. What resources do you have? ¿Qué recursos tienes? Well, have you ever thought that you can call somebody? ¿Alguna vez has pensado que puedes llamar a alguien? Maybe a friend, mejor un amigo, amiga. Maybe the pastor, a lo mejor el pastor, la pastora. El maestro de la escuela dominical. Sunday school teacher. There are resources. Hay recursos. We are here to help one another. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. But God wants you to seek Him first. Pero Dios quiere que lo busques a Él primero. Because He understands. Porque Él entiende. Do you believe that God understands? ¿Crees que Dios entiende? Do you believe that God understands the problem? ¿Crees que Dios entiende tu problema? Leave it in His hands. Déjaselo en sus manos. Take it to Him in prayer. Llévaselo a Él en oración. With a heart full of thanksgiving. Con un corazón lleno de agradecimiento. With the greatest expectation. Con la esperanza más grande. That God does have a miracle for your life. Y que Dios sí tiene un milagro para ti. Live seeking Him first. Viva buscando del Señor primero. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Dear God, You are good. You're God that knows all things. And this morning we are anxious about things. But we want to place our trust in You. Help us to deal with anxiety in a holy manner. First trusting, then being thankful. Dear God, many of these are here battling battles that we don't know about. And right now, Lord God, we pray a blessing upon each. Give them wisdom and discernment in the midst of their circumstances. Help us to seek You first. In the name of Jesus I pray. Amen.